Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, cariño mío. Te quiero dar gracias por estar aquí en este momento, en este instante, haciendo realidad el cumplimiento de esta bendición, porque es una bendición para mí, y esta misión de darles un mensaje a diario. También quiero agradecer por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones. Si tú también crees esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. Si tú quieres comunicarte conmigo, en la descripción del video hay la manera de comunicarse. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. También, cariño mío, te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos con la lectura de hoy, seguido. Te están diciendo las hadas que seas tu prioridad. Este es el momento de ponerte tú de primero en todas las decisiones que vayas a tomar, que sea tu beneficio, que sea tu bienestar, tu felicidad, lo que prime en las decisiones que tomes en este instante, en este momento. Bueno, no es momento de pensar en nadie más, solamente en ti. Ya habrá la oportunidad de ayudar a otras personas cuando tú ya te sientas muchísimo mejor. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una pareja, en una relación. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera y qué siente y qué piensa de ti, perdón. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, pero es una persona que actúa de una manera bastante difícil. Es una persona que la verdad te hace bastantes pataletas a ti, mi querido amigo y amiga. Es una persona que te ve a ti como un príncipe, como una princesa, pero la verdad es que, ¿cómo te digo? La forma de actuar de esta persona a ti como que no te cuadra mucho. No es que no haya amor, pero la verdad tú esperabas algo totalmente diferente de esta persona. Piensa que tú eres una persona bastante sabia, bastante madura. En un futuro más bien cercano se viene la infidelidad de uno de ustedes dos, el rompimiento de la relación, la depresión de la persona a la cual va a ser engañado o engañada. También me están diciendo las cartas que este es el momento de rectificar para que esta situación no se presente ahora ya. Van a tener que ustedes hablar, poner los puntos sobre las IES para que la relación de ustedes madure y evolucione en otro sentido totalmente diferente, porque la verdad es que no, o sea, no están como muy bien, no están muy bien ustedes en esta situación, en esta relación que están ustedes. Bueno, te dicen los ángeles en este instante que se van a tener que liberar de prejuicios, de personas tóxicas que están alrededor de ustedes, de la relación de ustedes. Se van a tener que ustedes acoplar el uno al otro si lo que quieren es seguir adelante con la relación, porque de resto la verdad es que la relación se viene abajo, se viene a pique definitivamente. Bueno, el tarot egipcio me habla acerca de la traición de uno de ustedes dos o de los dos, la traición del uno al otro. Si eso es lo que está sucediendo en este momento, bueno, evalúen realmente qué es lo que están haciendo ustedes al lado de una persona que tal vez no quieren estar. Bueno, evalúen esa situación, porque la verdad estarían perdiendo su tiempo haciéndole perder el tiempo a otra persona y tal vez perder la oportunidad de conocer a alguien realmente maravilloso. O si ustedes quieren recuperar la relación con esta persona que están en este instante, en este momento, es el momento de actuar ya, en este instante, en este momento, de no esperar más. Las cosas no se van a solucionar solas. Bueno, sus hadas por otro lado les están diciendo, por el mismo lado, de que piensen en el aquí y el ahora, qué es lo que quieren aquí y ahora con la relación que tienen con esta persona, ya no en lo que pasó, ya no en el futuro que todavía no llega, sino que piensen ahora. Actúen con lo que tienen en este momento, con los recursos que tienen ahora, actúen y tomen decisiones sabias, decisiones certeras y con muchísimo amor y muchísimo respeto. Bueno,
esa ha sido la lectura para los que ustedes que están en una relación, en una pareja. Ahora vamos con las personas que en este instante se encuentran solteritas y solteritos en este momento. Bueno, ¿por qué estás tan triste, mi querido amigo y amiga? No solamente triste, decepcionado, mal geniado. Mira, hay un personaje en tu vida. Podría ser Cáncer, Piscis, Escorpio, una persona mayor que tú que te está manipulando a ti, que tal vez te está diciendo cosas que no son reales. Escucha tu propia voz interior, esa vocecita que te dice que eres maravilloso, que eres lo mejor del universo, que eres un león, una leona, no eres cualquier cosa, eres un signo de fuego, eres alguien poderoso. Empodérate de eso, empodérate de esa situación. No permitas que nadie, ni siquiera tú mismo con tu pensamiento, con tus pensamientos pesimistas, que te hagan venir al suelo, que te hagan venir abajo. Tú puedes, ya tú puedes salir de la situación en la que estás en este instante, en este momento. Si hay personas que te han decepcionado, que te tienen muy enojado, muy enojada, te digo yo que nadie puede cambiar a nadie, ya, y lo que no hicieron, bueno, ya no lo van a hacer definitivamente. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, ten mucho cuidado porque hay una persona del pasado, alguien con quien tal vez no terminaste de una buena manera. Esa persona te va a seguir molestando la vida. Vas a tener que poner límites porque te va a traer problemas, dificultades, problemas que podrían ser bastante serios. Ponle límites a esa persona, y si tú eres la persona que aún no ha podido hacer el cierre con una persona de su pasado, con un amor de su pasado, hazlo, porque si sigues tal vez empeñándote en algo que ya se fue, que ya se murió, se podría terminar mal esa situación. Este angelito me dice que seas misericordioso con tu familia. Tu familia te quiere, tu familia te ama, tu familia te está diciendo ciertas cosas que son ciertas, que son reales, y que la verdad están sufriendo bastante por ti, por la situación que estás viviendo en este momento. Bueno, también el tarot egipcio me está diciendo en este momento que vienen cambios para ti, vienen cambios, y que en tus manos tienes la decisión, tienes el futuro, tú tienes en tus manos la decisión de que si estos cambios vayan a ser positivos o negativos, ¿ya? Está todo absolutamente en tus manos. Bueno, las hadas me están diciendo en este momento que tienes que dejar ir a personas, situaciones, tienes que dejar ir todo aquello que no te está beneficiando para ti y que ya no es tuyo, que ya no forma parte de tu vida. Déjalo ir, porque hay algo totalmente nuevo, algo totalmente maravilloso. Y si aquellas cosas que tú no has dejado ir no se van, no va a haber espacio para cosas nuevas, para esas cosas nuevas que tú quieres, ese amor, ese trabajo, ese estudio, esas personas nuevas. Si tú no sacas de tu vida aquello que ya no te aporta nada en ella, que más bien te está perjudicando, bueno, nada nuevo va a llegar si tú no dejas ir eso que ya tenía que haberse ido hace rato en tu vida. Bueno, te mando mucha luz, mucho amor, y vamos para adelante, que yo sé que tú eres un guerrero, una guerrera, y que puedes con esto y con mucho más. Ahora vamos a ver qué me les dicen las cartas a las personas que en este instante me están preguntando por su economía en este instante, en este momento. La verdad es que hay cierto asunto legal a las puertas en el entorno económico tuyo que te está generando bastante inestabilidad. Las cartas me están diciendo que debes confiar en ti, que hay personas tal vez muy cercanas tuyas que te van a dar un apoyo. Esta situación económica te está generando mucha depresión, como te digo, mucha angustia, mucha ansiedad. Préstale atención a eso porque, bueno, eso te podría estar inclusive hasta incapacitando para trabajar si no le prestas atención. Bueno, el angelito me dice que los sueños saben sobre el futuro en dos sentidos. En el primer sentido, de que no dejes atrás aquellos sueños y proyectos que tú siempre has tenido en tu cabeza, como en tu mira. No los dejes atrás definitivamente, porque estos sueños y proyectos son el éxito para ti, son un éxito para ti, aunque en este momento los veas irreales o los veas como poco factibles. Haz un proyecto y da pasitos grandes o pequeños hacia allá, y que dentro de los 4 días siguientes estés pendiente, porque vas a soñar algo maravilloso que te esclarecerá cierta duda que tienes con respecto a una decisión económica que tienes que
¿Qué tomar? Bueno, el tarot egipcio por su parte, con la carta de la purificación me está diciendo que si vas a hacer una compra, bueno, va a ser algo beneficioso, tal vez una casa, alguna propiedad, algún terreno, va a ser una compra totalmente beneficiosa y que hay una noticia que tú estás esperando en este momento, en este instante. Bueno, esa noticia va a llegar y es una noticia positiva. Y las hadas me dicen que siempre puedes reescribir tu historia, siempre puedes comenzar de 0, de 100, de 20, de 30, siempre puedes comenzar, mi querido amigo y amiga. Tú tienes la fuerza de un león, de una leona, la voluntad del fuego, porque eres un signo de fuego que puede abrazar todo y arrasar con todo. Así que adelante. Esa ha sido la lectura para ti el día de hoy. Te mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y te espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona. Quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.